El otro día escuché un par de curiosidades de la inteligencia artificial que me hicieron pensar y crear este episodio en el que voy a darte 12 curiosidades de la IA y además voy a comentarte estas dos curiosidades que escuché que tienen su cosa. Soy Borja Girón, estás escuchando un nuevo episodio del podcast Inteligencia Artificial para Emprender. Comenzamos. Ok, antes de nada recuerda que por el lanzamiento de mi nuevo curso sobre inteligencia artificial, curso de inteligencia artificial para principiantes, tienes descuento por el lanzamiento hasta el domingo. Hoy es sábado cuando estoy lanzando este episodio. Si lo estás escuchando el domingo, estás a tiempo. Desde cursoiaprincipiantes.com. Cursoiaprincipiantes.com. Échale un ojo porque si eres principiante, si ves que te da miedo el tema de la IA, no has aplicado cosas, estás utilizando ChatGPT pero no le ves mucho y estás intentando, pero prueba, échale un ojo a la página web, ves ahí todas las lecciones, 9 módulos, y si ves que te interesa, que encaja contigo, adelante. Ahora sí, vamos con esas curiosidades de la inteligencia artificial. Como te decía, escuché dos curiosidades que me llamaron la atención, que son las siguientes. Repetir el mismo prompt 2 veces mejora un 30% el resultado que te da la inteligencia artificial, ya sea ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude. Y resulta que esto se lo he puesto en un prompt a ChatGPT diciéndole: he escuchado estas dos curiosidades, dime más como ellas. Y me ha dicho: repetir el mismo prompt 2 veces no mejora un 30%. Los modelos como ChatGPT no recuerdan mejor por duplicar el texto. Lo que sí funciona es refinar el prompt, añadir contexto, rol y objetivo. Eso sí cambia la calidad porque obliga al modelo a reducir ambigüedad. En cuanto al rol y el objetivo y el contexto, esto es una lección dentro del curso de inteligencia artificial para principiantes. Y efectivamente, volví a poner el mismo prompt y me volví a poner más o menos la misma estructura, comentándome estos dos puntos, y lo que sí que hizo fue cambiarme las curiosidades. Creo que me dio 7, 9 curiosidades y en la segunda ocasión, bajo mi perspectiva, eran peores las curiosidades que me ofreció. Así que, efectivamente, no mejora un 30%, no mejora los resultados copiar y pegar lo mismo. Y pues parece que es un bulo, al menos con mi experiencia y con lo que acabo de comprobar yo. Hay que tener cuidado con esto y es una de las curiosidades que vienen más adelante. La segunda curiosidad que escuché era esta: usar español cuesta más caro. Y esto, lo que decían el otro día en un episodio de podcast, es que por la traducción hacía que a los españoles o a casi cualquier idioma que no sea el inglés, como le pasas el idioma, le escribes en tu idioma, al lenguaje que sea, luego lo tiene que transcribir y luego ajustar a su lenguaje, pues hace que el tiempo de computación sea mayor y por tanto nos cuesta más caro el uso de la inteligencia artificial en España y en muchos otros países mientras no escribas en inglés. Y esto es lo que me ha dicho la inteligencia artificial. Sobre usar español cuesta más caro. Me dice: no es cierto en general. Los modelos de OpenAI o Google no cobran más por idioma, sino por tokens, cantidad de texto. El español suele usar más palabras que el inglés para decir lo mismo, y por eso puede salir ligeramente más caro. La causa es longitud, no traducción. No sé, aquí realmente tengo mis cuestiones. Puede ser que tenga razón. Entiendo que si se lo digo a la IA sabrá cómo funciona, pero ahí lo dejo. Al menos creo que es algo curioso para tener en cuenta. Y ahora sí, vamos con las curiosidades que me ha dicho el propio ChatGPT. La primera de ellas es que el modelo responde mejor si le das un rol claro. Ejemplo: actúa como experto en marketing directo. Esto funciona porque reduce el espacio de posibilidades, igual que cuando un humano recibe un briefing concreto. Esto es totalmente cierto, lo tengo más que verificado y es así. Así que utiliza este sistema de darle un rol, unas características, dile que se comporte como alguien en particular, como experto, como médico, como psicólogo, como lo que sea, y entonces le limitas para que actúe y te ofrezca una respuesta en función a ese objetivo y a ese rol. La segunda curiosidad es que
Las primeras palabras del prompt pesan más que las últimas. Lo importante va al inicio. Es un patrón observado en sistemas como ChatGPT o GPT-4 y posteriores. Y efectivamente, también lo tengo más que comprobado con Lovable, por ejemplo, a la hora de desarrollar aplicaciones web. Es así. Cambia enormemente el prompt a la hora de generar. Por ejemplo, ayer en carruseles.es estuve haciendo algunas actualizaciones para poder añadir en las instrucciones adicionales que aparezcan otras personas si se indica. Y efectivamente, cambia por completo si el prompt que se genera va al inicio o va al final. Al final las cosas últimas tienen menos peso y muchos modelos de lenguaje las medio ignoran porque dan mucho más peso a algo que se ha dicho al inicio. Cuanto más específico, más útil. Esto también es cierto. Dame ideas de negocio, vas a obtener una respuesta genérica. Si le dices, dame 5 ideas de negocio online en España con baja inversión y alto margen para 2026, la respuesta será mucho más precisa. Cuarta curiosidad. La inteligencia artificial inventa cuando no sabe. Totalmente cierto, se llama alucinación y ha pasado en muchos modelos. En Meta, por ejemplo, es más frecuente que pase, pero también en Gemini, en ChatGPT, etc. Por eso, cuando algo es crítico, hay que validarlo. Y hay ahora algunas herramientas que te permiten preguntar a varios modelos que hablen entre ellos y que te ofrezcan una respuesta. Incluso obviamente, hay modelos específicos, como por ejemplo Consensus.app, si mal no recuerdo, o ChatGPT Health, que se centran más específicamente en la parte de salud o de ciencia. Quinta curiosidad. Puedes mejorar respuestas obligando a pensar paso a paso. Por ejemplo, razona paso a paso antes de responder. Se añade esa frase a tu prompt, a tu texto, a tu petición, y esto aumenta la precisión en tareas complejas, especialmente en lógica y estrategia. Otra curiosidad, la sexta. La IA se adapta a tu estilo rápidamente. Si escribes directo y corto, te responde igual. Esto lo aprovechan creadores para generar contenido coherente con su marca personal. Si le dices que escriba con tus características tras analizar todas las peticiones que has hecho previamente, va a generar, por ejemplo, un artículo o va a generar una newsletter con esas características de tu forma de escribir. Si además le pasas tu página web o algún artículo o algún libro tuyo o algún PDF y le dices que escriba siguiendo esos patrones y siguiendo esa estructura que tienes, lo va a hacer. En ocasiones se pasa. Y si le dices que utilice esta estructura, te lo digo por experiencia con mi newsletter, que tuve que cambiar estas instrucciones, al final te repite siempre lo mismo. Así que cuidado, porque puede ser demasiado cansino y demasiado estricto a la hora de escribir si le dices algo en particular. Séptima curiosidad. Un mal prompt genera una mala estrategia. La inteligencia artificial amplifica lo que le das. Esto ya pasa en empresas que automatizan marketing, su marketing. Si el input, esto no me gusta, ¿no? Decir ahí, el input, ¿no? Lo que le dices, lo que le pasas es mediocre, lo que sale es de escaso valor y normalmente contiene errores. Totalmente cierto. La inteligencia artificial no entiende, predice. Esto lo cuestiono hasta cierto punto, porque al final nosotros actuamos de una forma muy similar. Entender las palabras, nuestro cerebro hace una... coge las palabras y predice cuál es la siguiente, al igual que la inteligencia artificial. Entonces, el concepto de entender es un poco ambiguo, al menos desde mi perspectiva y desde mi conocimiento. Y dice, funciona anticipando la siguiente palabra probable. Es la base de modelos como Transformer Architecture. Architecture. Noveno, el contexto reciente manda más que el antiguo. Lo último que escribes pesa más. Por eso, reformular al final del prompt suele mejorar resultados. Esto parece que suena algo contradictorio con esa curiosidad o esa forma de mejorar tus prompts en ChatGPT, por ejemplo, pero en esta parte se refiere a que si tú los últimos mensajes estás hablando de ciencia, la siguiente petición que hagas va a seguir respondiéndote en función a lo que has escrito antes, al concepto de ciencia. Por ejemplo, la típica pregunta del Jaguar.
Si tú estás hablando de coches todo el rato, pues si preguntas algo y dice, dime cuál es el Jaguar más famoso del mundo, pues te va a decir un coche. Pero si empiezas de cero o estás hablando sobre animales y le haces una pregunta sobre el Jaguar, al final va a responderte en función a lo que le hayas dicho antes, a lo más reciente, al contexto más actual. No se refiere a cuando escribes un prompt, lo último que dices en ese texto es lo que tiene en cuenta, que es justo lo contrario. Creo que ha quedado más o menos claro. 10ª curiosidad, las instrucciones negativas funcionan peor que las positivas. Totalmente, y lo tengo más que comprobado con Lovable. Hay que tener mucho cuidado con decirle instrucciones de esto no está bien o no. Tienes que decirle, quiero que hagas esto y cambiar esto en este sitio. O revisa esto y corrígelo exactamente así. Si le dices esto no está bien, va a decir, vale, voy a intentar corregirlo, pero a ver lo que te hago. Así que las instrucciones negativas, cuidado con ellas. No uses lenguaje completo, complejo. Funciona peor que usar un lenguaje simple y frases cortas. Los modelos como GPT-4, GPT-5 responden mejor a lo que hacen, a lo que deben de hacer, que a lo que deben evitar. 11ª curiosidad, dar ejemplos multiplica la calidad. Si muestras 1 o 2 ejemplos de lo que quieres, la inteligencia artificial imita el patrón con mucha precisión. Para mí, demasiada en muchas ocasiones. Y es una técnica muy potente. Pero con cuidado. Esto, te pongo un ejemplo. Mi podcast Grandes Aprendizajes de resúmenes de libros, que si no escuchas, tienes que escuchar ya. Para ahora el episodio, busca Grandes Aprendizajes, te suscribes y vuelves. Venga, te doy un segundito. ¿Ya lo has hecho? ¿Vale? Bien, bien, ¿te has suscrito? Ese podcast está automatizado, con mi voz clonada. Salen cada lunes y jueves un episodio y sale un resumen de un libro de unos 10, 11, 12 minutos, brutal. Lo he creado para mí porque a mí me encanta. He creado una cosa que no pensaba que se pudiera crear con tanto valor y automatizado al 100%. Entonces, aquí lo que hice fue ponerle ejemplos de lo que quería, ir adaptando, ir mejorando, ir enseñando a la inteligencia artificial. Lo tengo automatizado con Make, Eleven Labs y Spreaker. Si quieres saber cómo en el curso de inteligencia artificial para principiantes, te lo cuento y te lo muestro por dentro. En cualquier caso, si muestras estos ejemplos, va a funcionar mejor. Y aparte de esos ejemplos de cómo quería hacer el resumen, lo que hice fue crear una lista de los libros. Si le digo, créame resumen cada semana de libros para emprendedores, va a crear ahí casi cualquier cosa. Si especifico y creo una lista de libros y la voy actualizando, cambiando, mejorando, al final, con los ejemplos y los casos concretos, me puede ir generando, incluso le digo, si se acaban estos libros, créame más del estilo, porque ya le he dado una lista de libros para hacer el podcast, para crear el episodio. Y esto funciona muy bien, pero también con cuidado y hay que ir iterando, hay que ir adaptándose, hay que ir haciendo cambios, mejorando para que se ajuste a lo que realmente quieres obtener. Y por último, la inteligencia artificial se puede parecer segura, pero a veces, en muchas ocasiones, estar equivocada. Ya no por el tema de seguridad, que también es otro punto importante. De hecho, en mi nuevo podcast Negocios con IA, que si no escuchas, sí que tienes que escucharlo sí o sí, Negocios con IA, lo tengo en la plataforma de Joan Boluda de Prestocast, prestocast.com. Sí, lo tengo ahí, lo creo ahí. Son episodios de 1 minuto donde voy contando mi día a día como emprendedor y creando en concreto negocios con inteligencia artificial, las cosas que me pasan, lo que funciona, lo que no y cosas así te voy contando. Muy directo al grano porque tengo 1 minuto y lo tienes en Negocios con IA. En todas las plataformas está o en la mayoría y también en prestocast.com, herramienta que te recomiendo probar, utilizar para descubrir nuevos podcasters y crear tu podcast. Es muy sencillo. Bueno, en cualquier caso, la IA puede parecer segura y estar equivocada. Ha ocurrido en muchos sistemas y hay casos muy curiosos que en ocasiones cuento en mi newsletter, en la newsletter Negocios con IA. Casos de inteligencia artificial muy curiosos de los que aprender grandes aprendizajes para tu negocio. Así que la confianza en el tono no indica veracidad. Hay muchas personas que dicen, mira, esto es lo que dice, esto no es como dices porque aquí te dice esto la IA, sobre todo en temas de alimentación, de salud, ayuno intermitente, como la inteligencia artificial al final se basa en información oficial,
Y muchas veces esta información oficial está mal, lo hemos visto, por ejemplo, con la pirámide nutricional, que ha estado consensuada por las grandes marcas de la alimentación basura. Al final, eso es la información que tiene en muchas ocasiones la inteligencia artificial. Y en concreto, incluso ahora hay grandes sesgos que tienes que cambiar para que haga el resultado, para que ofrezca resultados objetivos, sin esos sesgos políticos, ideológicos que hay en la actualidad. Tienes que, en la personalización de ChatGPT, meter un prompt específico. Si no, te va a ofrecer resultados y te lo va a decir tan tranquilamente que son erróneos por completo. Sobre todo, como te decía, en ciertos sectores. Y esto también te lo cuento en el curso de IA para principiantes. Así que cuidado con confiar en la IA. Hay que validar, revisar, informarte, preguntar a varias IAs e informarte tú, tener ese conocimiento. Y tener esto en consideración te puede ahorrar muchos problemas y te puede ofrecer una solución mucho más fiable para todo lo que necesites. Así que una cosa que tienes que hacer ahora, negocios con IA, escuchar el podcast, negocios con IA, suscribirte a la newsletter desde borjagirón.com o búscala en Substack y únete al Club de Emprendedores Triunfers desde triunfers.com. Somos más de 100 emprendedores ahí dentro creando cosas con inteligencia artificial. Y además, si quieres, si estás monetizando ya la inteligencia artificial, si tienes ya cosas automatizadas, si la utilizas en tu día a día, estás programando, estás utilizando Lovable y ya te has gastado más de 500 euros creando proyectos, estás generando ingresos con la inteligencia artificial, tienes podcasts automatizados, tienes newsletter automatizada, tienes el soporte técnico automatizado, el curso no es para ti. Pero si no es el caso, si quieres sacarle el partido, publicar libros en Amazon y generar ingresos, publicar música en Spotify y generar ingresos, crear proyectos online y generar ingresos. Tengo más de 40 proyectos ya, no todos generando ingresos, pero sí como 6 me están generando ya los primeros ingresos. Entonces el curso te va a ayudar. Desde cero no necesitas conocimiento técnico, no necesitas saber programación. Sí vas a necesitar que te interese la tecnología y que te guste la inteligencia artificial un poquito, pero va desde cero. Te voy a enseñar en esas 51 lecciones todo lo necesario, directo al grano, para que pongas en práctica la inteligencia artificial en tu negocio y en tu vida, para ser mucho más productivo. Curso iaprincipiantes.com. Espero que tengas en cuenta estas curiosidades y nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta pronto.